Muy buenas noches a todos, les saludamos con la bendita paz de nuestro Dios. Espero que estén bien en sus casas, hoy es un día fresquito, pero nosotros estamos igual contentos con nuestro Padre porque nos permite levantarnos, estar con fuerza a pesar de cualquier dificultad que tengamos nosotros en el día, quizás algunos en el trabajo, quizás algunos con la familia, quizás algunos con los amigos, qué sé yo, ¿verdad? Pero cualquiera sean nuestros problemas, siempre tenemos que confiar en que Dios va a estar con nosotros. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Si estás viendo esta transmisión, canta con nosotros y decide otra vez: yo confío. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. He aprendido a verte en los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor. Jesús,
Así es, siempre tenemos que confiar en nuestro Dios a pesar de cualquier dificultad, porque esa dificultad es una prueba que Dios nos da. Amén. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria, Cordero de Dios, León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, Señor, tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, Señor. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey, Señor. Jesucristo mi Rey, Señor. Queremos seguir dándote gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias porque tú mandaste a tu único Hijo, Señor, para morir por nosotros y redimirnos, para salvarnos, para darnos perdón, Señor, para darnos tu gracia. Queremos seguir cantándote, Padre Celestial, con esta preciosa canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Oh, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Oh, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús.
Hola, 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 hola. 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 ¿Probamos? ¿Estamos listos? Muy buenas tardes a todos. Que el Señor les bendiga. Espero que estén súper bien ahí en sus casas, que estén cómodos, abrigados por sobre todas las cosas y listos para escuchar y aprender la palabra de Dios en esta noche. Amén. Hoy me acompañan, estamos entre tres, queriendo compartir con ustedes este mensaje precioso que llamamos Caída, Pecado y Redención. ¿Verdad, hermano Agner? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, César. Buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Hola, ¿será que está sonando el micrófono? Puedes probar, estamos en vivo, gente, así Hola, que hola. Esta cosa de errores técnicos. errores técnicos siempre pasan. Está perdido. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Espero que estén con el termo de mate en la derecha y la Biblia en la izquierda, porque vamos a estar citando varias partes de la Biblia, así que tienen que tener su Biblia sí o sí. Amén. Eso es muy importante. Muy decir, importante. con la Biblia en sus manos, porque hoy estamos hablando de temas teológicos, bíblicos, profundos dentro de la creencia en la iglesia, ¿verdad? Claro, son temas muy grandes que sí o sí tenemos que saber y tenemos que entender y de dónde quitamos, de qué versículo viene y cosas así, ¿verdad? Entonces necesitamos profundizar más la Biblia y eso es lo que vamos a estar haciendo con... Mejor que sea la Biblia palpable, de material, que la Biblia electrónica, porque con la Biblia electrónica ustedes están ahora mismo viendo lo que estamos transmitiendo. Entonces tienen que tener la Biblia material. A no ser que tengan dos dispositivos celulares. Ahí sí, pero si va a ser distracción a través de su Biblia electrónica, mejor no usar la electrónica, usar la palpable. O sea, yo personalmente siempre a la hora de estudiar prefiero la palpable porque Yo también. es lo mejor, pero bueno, esperemos que estén súper bien así. Así mismo. Bien, ¿qué les parece si arrancamos? Sí. Arrancamos entonces, recuerden, caída, pecado y redención. ¿Qué es caída, qué es pecado y qué es la redención? Entonces, ¿qué tal si iniciamos con Santiago? ¿Qué es la caída, Santiago? ¿Puedes explicarnos, Sí. decirnos qué es la caída? A mí me toca hablar de lo que es la caída del hombre, y para simplificar este tema de la caída del hombre podemos decir como un significado que es el estado que tiene el hombre después de la desobediencia o rebeldía hacia Dios. ¿Se entiende, verdad? Cuando el hombre no está en pecado y era no pecador, y el estado de salir de eso sería la caída del hombre. ¿Se entiende? Antes del pecado sería. Exactamente. Entonces sería el acto, o sea, sería el estado más bien de haber caído de ese estándar. Entonces, algunos piensan también que cayó en pecado, ¿verdad? sí, cayó en pecado. Hablamos de eso, ¿se entiende más o menos? Sí. Bueno, para entender más bien esto, vamos a tener que usar la Biblia, así que la Biblia que está en la mano izquierda van a usar. En Génesis vemos el acto de creación de Dios. Ahí nosotros vemos el poder de Dios, vemos cómo Él hace un hábitat perfecto para la creación que somos nosotros, para la creación perfecta que somos nosotros. Y vemos todo lo inteligente que puede ser un Dios como Él, ¿verdad? Como es Dios. Pero podemos hacer una comparación entre ese antes y ahora. En ese momento Dios convivía con nosotros y en esta actualidad vemos algo completamente diferente. O sea, básicamente es, en ese tiempo Dios estaba con el hombre y ahora estamos separados de Dios, ¿verdad? Hay una barrera invisible que solo Él puede ver, que nos separa de Él. Esa relación íntima que antes había, ahora no hay. Ya no, se entiende. Muy bien, entonces voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis capítulo 3. Y yo voy a agarrar mi Biblia que está justo hacia mi izquierda. Curioso que justo esté ahí. ¿Y ustedes su Biblia? Usted tiene la izquierda. Bien, y voy a pasar a leer, así que presten mucha atención, muy importante. El título es Desobediencia del hombre. Y dice así: pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, muy astuta, dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, no serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahora podríamos preguntarnos el tema de la serpiente. Yo encontré un capítulo de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Voy a abrir otras Biblias. Abrí, ¿qué tal? Permiso, sería mejor ir directamente a la Biblia. Sí. Está en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, y dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces a ella se entiende, la serpiente era Satanás. Aunque nosotros sabemos bien que la serpiente es un animal, Satanás simplemente usó a ese animal para su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Y según lo que recién leímos en Apocalipsis, es engañar. Ese sería el propósito principal de Satanás. Y la Biblia le llama a Satanás como engañador, padre de la mentira. ¿Saben otros de ustedes? Engañador, padre de la mentira. Básicamente, o sea, eso es básicamente lo que en general se habla de Satanás, ¿verdad? Que está constantemente acechándolo con mentiras para que el hombre justamente caiga en pecado. Entonces, ahora que sabemos que Satanás es el padre de la mentira, podríamos decir que en esa ocasión que le habló a Eva, no le mintió del todo, pero no dijo toda la verdad. Y no decir toda la verdad también es mentir. Sí. Porque él dijo que sabían el bien y el mal. Entonces, es muy sutil el tema de Satanás, porque así funcionan estas verdades. Dicen algo que es cierto y después dicen la mentira. ¿Se entiende? Sí. Voy a hacer un ejemplo. César Rodas, miembro de la iglesia, es el que sustenta todo económicamente. ¿Qué acabé de hacer? Dije una verdad y dije una mentira al mismo tiempo. Entonces cuando yo empiezo con la verdad, vos crees que es verdad y después ya te puedo mentir fácilmente. Eso es lo que hizo Satanás acá. Le engañó, fue muy astuto. Y para colmo, tuvo un fundamento así puretazo, que le dijo que el día que de ese fruto vos comes, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, totalmente engañada Eva, ya sabemos lo que sucedió. Y nosotros a veces queremos trozarle a la mujer, ¿verdad? Queremos trozarle de que por su culpa, o los machos que somos nosotros, la culpa de la mujer es el hombre. No, pero el hombre también cayó porque le hizo caso a la mujer. Así. Sí. Pero hasta el día de hoy Satanás nos sigue engañando y nosotros seguimos cayendo. Así que es lo mismo. No podemos culparle a ellos por la caída del hombre. El ser humano, lastimosamente, siempre cae en errores, siempre caemos en esas verdades y fácilmente somos engañados por Satanás. Amén. Voy a seguir entonces con el estudio. Sí, métele. Eso fue un poco así de divague por ahí. No, estuvo bien la introducción. Sí, como ya dije, la Biblia presenta a Satanás como el tentador, y eso es lo que vino a hacer. Tentó a Adán y a Eva. Así como Satanás tentó a Adán y a Eva, nos sigue tentando a nosotros, lo que ya dije, y nosotros seguimos cayendo. Entonces, la tentación causa duda. Satanás causó duda en Eva. Prácticamente lo que le estaba diciendo es que Dios era un mentiroso, y Eva ya estaba creyendo eso, porque le dijo: no es cierto, Dios te está mintiendo, no vas a morir. Entonces eso automáticamente ya causa duda en Eva, y comete el error, ¿verdad?, de comer del fruto. Lo que ya dije, el argumento, la Biblia describe a Satanás como el padre de la mentira. Ahora simplemente voy a leer lo que sigue del capítulo. Voy a irme a través de la Biblia, permiso. Sí, está en la izquierda, ¿verdad? Está a mi mano izquierda. En esta ocasión, se me perdió la línea, acá está. Voy a irme directamente ya al versículo 17 del capítulo 3 de Génesis.
Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces ella estamos viendo las consecuencias del pecado que cometieron estas dos personas. Y podemos decir que tuvieron primeramente conflicto con la naturaleza, porque con eso empezó Dios, que van a ser malditos, van a tener que trabajar mucho más, y viendo lo que tenían antes en el huerto de Edén y ahora lo que tienen, ya se nota el conflicto que viene contra la naturaleza. También el hecho de que la mujer va a tener que parir con mucho más dolor y cosas así. También el conflicto entre ellos, porque sabemos que ellos discutieron entre sí cuando Dios preguntó por qué pecaron. Y el tercer gran conflicto es con Dios. Ya no tenemos esa relación que ellos tenían con Dios de poder conversar con Dios. Entonces, ahí podemos ver que por una simple mordida perdimos algo muy lindo que era la intimidad con Dios. Entonces, una simple mordida, aunque sea una simple mordida, era el significado de la rebeldía que tenía el hombre ya con Dios. Entonces eso sería lo que es la caída del hombre. Por una simple mordida perdimos todo. O sea, básicamente lo que podemos decir entonces es que por ese error, ¿verdad? Esa mordida, esa desobediencia, ¿verdad? El hombre pierde esa comunión con Dios y ese nivel de intimidad con Dios que era sublime. Entonces el hombre pierde y cae, ¿verdad?, en un estado de separación y condenación. Así mismo, y siempre el pecado, por más sutil que sea, causa muchísimo daño. Sí. Entonces, ahora con esa introducción que dije del pecado, creo que nuestro querido compañero Claro, va a hablar del pecado. Lo que más me llama la atención nomás que justamente el hombre transgrediendo, vamos a decirle, que vamos a ir profundizando más qué significa primeramente después lo que es el pecado, ¿verdad? Pero lo que más me llamó la atención ahí dice en Romanos, en una parte, Romanos 7:10, dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Y ahí dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, dice. O sea, todo el mandamiento, todo lo que son mandamientos de Dios, leyes de Dios, ¿verdad?, son para vida, ¿verdad? Y eso es lo que Dios a nosotros al principio nos dio, ¿verdad? En el pacto de obras que habíamos hecho con la vez pasada con César, ¿verdad? Entonces teníamos un pacto de Dios, teníamos una ley con Dios que teníamos que haber cumplido, ¿verdad? Y no cumplimos, ¿verdad? La desobediencia que dice, y todas esas leyes que Dios nos dio eran para vida, ¿verdad? Y justamente cuando fueron transgredidas con el pecado, ahí empezamos, dice, a mí me resultó para muerte. O sea que empezamos a ser pecadores, ya fue muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y ahora surgen varias preguntas que anoté acá, varias preguntas de qué es el pecado, dónde se originó, como había dicho, qué ocasionó. Dios creó el pecado en serio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde realmente se originó en el humano? Sí, hay muchas preguntas que nosotros como humanos, como seres humanos, como cristianos, queremos saber qué piensa la gente del pecado o qué es lo que la Biblia dice del pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que saber, tenemos que entender, ¿verdad? Porque al principio todos tenemos una idea de qué es el pecado, ¿verdad? Que creemos que es la maldad, ¿verdad? Que creemos, dice en la historia antes de Jesucristo, incluso en la época así, los griegos ya tenían un pensamiento diferente de lo que era el pecado, ¿verdad? Entonces ellos le decían que ya estaba en el hombre, otros dicen que hubieron muchas ideas, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué dice la Biblia de lo que es el pecado, ¿verdad? ¿Qué realmente es el pecado? El pecado en sí es transgredir la ley. Ese es uno según la confesión que igual
nuestra doctrina está basada, dice que es transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Que es transgredir sus mandamientos, las cosas que Él nos dijo, que Él nos prescribió, nosotros no vamos al revés, ¿verdad? Entonces, erramos otra vez esas cosas que nos dio, ¿verdad? Podríamos decir entonces que otros dicen que es errar al blanco, ¿verdad? Por ejemplo, fallar, ¿verdad? Tener ahí un blanco que son, vamos a decir, las leyes, la forma de hacer las cosas, y de repente vos no querés tirar ahí, querés tirar al otro lado, ¿verdad? Sí, entiendo. Es como decir que pecado no es solamente hacer pecado, sino no hacer lo bueno. Algo así, Bueno, más o menos. y sabiendo, Palabras. porque cuando lees las leyes fueron hechas para que nosotros obedezcamos y para que nosotros andemos en comunión con Dios, ¿verdad? En comunión con Él, y para que son buenas las leyes. ¿Y qué pasaría con una persona que no conozca las leyes? ¿También es pecado? Es pecado también, claro, porque primero tenemos que saber cómo se originó, ¿verdad? Y cómo está en nosotros, ¿verdad? Primeramente, algunos dicen se originó, así como había dicho, se originó con Adán. Pero en realidad, ahí sí comenzó, pero en el humano, en la persona. Pero en realidad comenzó mucho antes, ¿verdad? ¿Dónde comenzó, Juan? Y comenzó ya allá con los ángeles, ¿verdad? Entonces ya Lo que mencioné en Apocalipsis 12, por ejemplo. Sí, Cuando claro. Satanás fue expulsado de ese Así lugar. mismo, fue expulsado, ¿verdad? Yo tengo 3 versículos por ahí que avalan eso, ¿verdad? Que comenzó allá antes de nosotros, ¿verdad? Antes de que el hombre se haya creado, entonces el pecado ya estaba en el universo, vamos a decir, ¿verdad? Claro, o sea, ahí se originó, no es que Dios, vamos a decir, le creó, ¿entendés? No es que Dios así tipo permitió también que hagan, sino que en realidad dice en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Ahí vimos nosotros que dice desde el principio, o sea que siempre fue él. O sea que siempre fue él, ¿verdad? Sí. Y dice otro en 1 Juan 3:8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea que 2 veces ya tenemos la palabra desde el principio. Acá ya no se le echa la culpa al hombre, pero el hombre en sí Adán es responsable del hombre, pero el pecado en sí se originó mucho antes, ¿verdad? Entonces, en Judas 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice, se dividieron ellos por causa del pecado, ¿verdad? Entonces hubo una división, muchas cosas que no habla mucho la Biblia al respecto, pero sí nos da evidencia de lo que pudo haber sucedido, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que el pecado en sí ya estuvo más allá, ¿verdad? En donde, como dijo nuestro hermano Santi, comenzó con el hombre, fue en el huerto del Edén, ¿verdad? Con Adán, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando le dijo Dios, el primer mandamiento le dijo: no comeréis de este fruto, del bien y del mal, ¿verdad? Un mandamiento. ¿Y qué hizo él? Desobedeció, ¿verdad? Error al blanco. Error al blanco, ¿verdad? Entonces había un mandamiento, pero él... O sea, básicamente lo que podemos decir así, ¿verdad? De consulta, el pecado inicia desde antes, desde el principio, pero el pecado en el hombre comienza desde Adán y Eva. Así, en el hombre. O sea, Pero aún así podemos decir que el pecado, prácticamente, obviamente, el padre del pecado es Satanás, y Satanás fue quien tentó, o sea, prácticamente Satanás con su astucia hizo que el hombre peque. Claro. Primeramente tenemos que mirar así, ¿a quién se fue? A Eva, ¿verdad? A Eva. ¿verdad? Entonces, como había dicho a la más débil se fue, ¿verdad? Posiblemente. ¿Verdad? Entonces a la más débil no quería quizás Satanás tentarle a alguien que era responsable, que era Adán, ¿verdad? Que era el responsable de todo el pacto. Entonces fue a Eva quien con mucha influencia, ¿verdad?
sabemos que las mujeres tienen influencia en los hombres. En los hombres, sí. Eso también podemos, no es que la mujer sea débil, sino que el hombre también fue débil. Sí, Solamente la mujer. Claro. Realmente el error fue de los dos. De los dos. Fue de los dos. O sea, fue un error inducido Sí, por pero los entonces, Nada de machismo acá. no, nada de machismo, ¿verdad? Entonces, pero sí, fue tentado, pero sí fue algo voluntario de Adán, ¿verdad? Fue algo voluntario, el otro solamente vino a tentarle, ¿verdad? Vino a mostrarle, dijo, seréis como Dios. Ahí nos da otra cosa que para poder preguntarnos, seréis como Dios. Dice el conocimiento del bien y del mal. Y Dios conoce el pecado si él es Dios, ¿verdad? Entonces, ahí nos hacemos las preguntas una vez, que Dios sabe del pecado. No, Él en realidad es santo, Claro, puro santo. totalmente santo. Él no practica el pecado, Él no conoce. Aborrece el Él pecado. aborrece el pecado, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que decía la serpiente también era mentira, ¿verdad? No solamente que Dios no conoce esto, entonces Dios no tiene nada que ver con este pecado, ¿verdad? Con esto que se originó, nosotros refutamos bíblicamente que no fue Dios el que hizo, ¿verdad? Entonces muchos dicen, sí, Dios es el creador de todo, creó el pecado también, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Refutamos bíblicamente eso, que no es obra de Dios esto. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos entonces por nosotros el pecado, ¿verdad? Entonces fue en la caída. En la ¿verdad? caída. En la caída. Y dice que esto es generacional. O sea, si mi papá hizo algo, Yo también voy a hacer. yo te pregunto ahora cómo es. Saquemos el pecado. Hizo algo tu papá. ¿Vos sos responsable de lo que hizo tu papá? No soy responsable de lo que hace mi papá, pero posiblemente me afecte en algún punto. Sí, y ves que es algo tipo que no entendemos tanto, ¿verdad? Tipo Sí. decir, ¿por qué yo voy a ser responsable de lo que ¿Sabes hizo mi por papá? qué? Porque yo tengo que tener el pecado si Adán nomás pecó, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Entonces, en la Biblia habla que es generacional esto. Dice en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces, sabemos que el pecado mismo está en nosotros desde esa caída, ¿verdad? Desde la caída que explicó Santiago, ¿verdad? Entonces, el pecado está en nosotros, somos pecadores, necesitamos de redención, ¿verdad? Necesitamos de que alguien nos limpie, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando no sé si quieres explicarnos más o menos qué es lo que necesitamos, si Sí. tenemos pecado. Claro, sí. La pregunta es, ¿por qué necesitamos redención? ¿Por qué Hay, necesitamos? hay un castigo por el pecado, o sea, ¿qué nosotros tenemos por el pecado? ¿Tenemos alguna consecuencia? ¿Tenemos algo que pagar? ¿Algo que hacer? Y la respuesta es Sí. el pecado tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Muerte. Si hacemos un resumen general de lo que ustedes estuvieron hablando, el hombre estaba en un estado en comunión con Dios, estaba con él, estaba en vida eterna con Dios, ahí en el huerto del Edén, ¿verdad? Todo eso. Pero el hombre, por su pecado, por esa caída, él cae de ese estado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le dice al hombre? Que el hombre va a perecer por ese pecado, ¿verdad? Entonces, ahora entendemos que el pecado es transgredir la ley de Dios y por lo tanto trae una consecuencia, que esa consecuencia es muerte eterna. El pecado tiene una consecuencia que es muerte eterna, que nosotros deberíamos de pagar esa culpa, ¿verdad? Entonces, para el hombre era imposible pagar esa deuda por el pecado. Eso tenemos que tener muy bien nosotros. El hombre era imposible que el hombre pague el pecado por su cuenta. El hombre era incapaz de hacer saldar esa deuda con Dios. Entonces, Dios en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, Él idea un plan, una doctrina que nosotros llamamos la redención, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué es la redención, verdad? Básicamente la palabra redención es acción de redimir, ¿verdad? Y redimir sería salvar
rescatar a alguien, liberar de una situación difícil a una persona, ¿verdad? En la Biblia, la palabra redención se usa para describir, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la acción de Dios para liberar a su pueblo. En la Biblia, siempre en el Antiguo Testamento, la palabra redención siempre tenía que ver con liberar a Israel del pecado y de todas las cosas que estaban pasando, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos que en el idioma original se usaba la palabra paga, en el contexto hebreo, que significaba rescatar a precio de dinero, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento la palabra redención se usa para describir el alto precio que pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros de ese pecado. Eso es muy importante entender, eso es muy importante entender. El pecado tiene sus consecuencias. La consecuencia es muerte. Esa caída que tuvimos nosotros de parte de Adán condenó a nosotros a una muerte eterna. Ese pecado que hoy dijiste que es transgredir la ley de Dios es muerte eterna, totalmente separado de parte de Dios, ¿verdad? Y la redención es, en otras palabras, el sacrificio y muerte de Cristo pagando con su vida, el precio para liberarte a vos y a mí de ese pecado. Siempre era un costo. La redención siempre consta con un costo, ¿verdad? Entonces lo que podemos decir es que la redención es el sacrificio y la muerte de Cristo pagando el precio para liberarnos nosotros de nuestros pecados. Eso es básicamente la redención, ¿verdad? Ahora, todo tiene un inicio, ¿verdad? ¿Y de dónde nace la redención? La redención nace de la mente soberana de Dios y en su amor misericordioso por nosotros, su creación, para salvarnos del pecado, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La redención nace de Dios, exclusivamente nace de Dios, en su soberanía y en su gracia y en su misericordia para rescatar a su pueblo, ¿verdad? Ahora, ¿era necesaria una redención? Esa es la pregunta que yo me hice siempre. ¿Era necesaria una redención? Algunos dicen, justamente hablando de eso, ¿verdad? ¿Por qué yo necesito ser salvado? ¿Verdad? Yo soy bueno, exactamente. Yo fui acaso estoy encarcelado. ¿Por qué necesito eso? Yo ando, camino, ¿Por qué necesito ser salvado? No falta nada. También se preguntan, necesito ser libre para hacer el bien, porque siempre los cristianos hablamos que ahora somos libres para hacer lo que la voluntad de Dios y hacer el bien, sí. Y eso no se entiende tanto. Tampoco lo sentido, porque el contexto humano en general es que no necesitamos redención, no necesitamos ser libres, prácticamente estamos todos bien, ¿verdad? Pero es importante entender que nosotros estamos bajo una esclavitud del pecado, una esclavitud de muerte, y solamente en Cristo, siendo redimidos, tenemos esa libertad por el precio que Él pagó. Entonces, ¿es necesaria una redención? La respuesta es sí. Desde la perspectiva humana, era necesaria pagar el precio por ese pecado. Vos y yo no podíamos pagar el precio por ese pecado. ¿Por qué? Porque el precio de ese pecado consistía en pagar con sangre. Y obviamente nosotros no vamos a querer dar nuestra sangre para pagar la deuda por ese pecado. Entonces sí era necesaria una redención desde el punto de vista humano, ¿verdad? Para salvar a las personas sí era necesaria una redención, ¿verdad? Ahora, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva teológica de lo que tenga que ver con Dios, existe un concepto que se llama necesidad hipotética, ¿verdad? Que nos dice que realmente Dios no necesitaba una redención para salvar a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios podía salvar a su creación de la forma que Él quería. Él podía decretar de otra manera, Él podía establecer otro plan, pero Él decidió dar a su único hijo para redimir a su pueblo, ¿verdad? Y Dios escogió el sacrificio de su propio hijo en la cruz del Calvario, porque de esta manera su plan se aplicaba mejor para todas las personas que en Él creían, ¿verdad? Y a mí este concepto me emociona demasiado, porque entender que Dios podía hacer cualquier cosa para redimirnos, ¿verdad?
pero Él coge dar a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda, ¿verdad? Y esto hace que para mí la gracia sea más maravillosa todavía. No sé si ustedes cómo tienen ese concepto, ¿verdad? Pero entender de que Dios hizo a su Hijo, que Dios creó a su Hijo para que pagara el precio de nuestros pecados y de esa manera salvarnos. A mí me hace ver la gracia de una forma más maravillosa. No sé si ustedes piensan al respecto, ¿verdad? Claro, que somos muy importantes, porque envió Totalmente. a su hijo, ¿verdad? Tan importante soy, ¿verdad? Tan importante fue mi salvación para que yo pueda estar con él, ¿verdad? Entonces me emociona bastante también. Sí, ese versículo que vos dijiste hace rato, Romanos capítulo 5. Después en el versículo 8 decía, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ese sería el versículo que hable de lo que significa realmente el sacrificio de Cristo. Porque imaginemos más, el hombre estaba bien con Dios, el hombre cae en pecado, con 2 años con Adán, transgrede de verdad las cosas, y Dios quiere volver a establecer esa unidad con el hombre. Entonces, ¿qué hace? Teniendo tantas formas en su poder, en su soberanía, Él decide enviar a su Hijo Jesús para que muera en la cruz del Calvario por nosotros y de esa manera pagar el precio de nuestros pecados. O sea, es increíble. O sea, yo veo el plan de una forma maravillosa y perdón, pero me emociona, me llega acá, ¿verdad? Que entender que un Dios tan poderoso decidió salvarme de esa manera, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue consumada esta redención? ¿Cómo fue esta redención? ¿Cómo es que Cristo pagó el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Y esto es lo que entendemos, que Jesús cumplió con toda la ley de Dios, Es importante entender que Jesús es Dios encarnado, ¿verdad? Hombre, que Él vive 33 años aquí en la tierra, Él cumple con todas las leyes de Dios sin fallar ninguna ley. Cumple con todo eso. Entonces, en Él se cumplen todas las leyes de Dios y Él fue encarcelado y justamente fue crucificado. Jesús murió en la cruz. Jesús estuvo muerto 3 días, al tercer día resucitó de los muertos y de esa manera se consuma lo que es la redención, ¿verdad? Fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante. La Biblia a la izquierda siempre dice: por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda nos ha querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Y escuchen las palabras de Jesús. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito en mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije yo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Es impresionante entender esto, que Dios buscaba la forma para redimir a su pueblo, y Jesús dice: aquí estoy yo, y en su cuerpo dice que ofrecido como ofrenda una vez por siempre para todos nosotros. Es increíble, realmente es increíble entender esto del poder, de la gracia y de la soberanía de Dios para salvarnos. Me emociona. Bueno, quiero hacer una pregunta que, bueno, ante esto luego surge esta pregunta, que es que, bueno, gracias a Jesús nosotros somos salvos y eso está clarísimo, únicamente su sacrificio nos limpia. Y nosotros mirando atrás, mirando a Jesús, nosotros somos salvos. ¿Qué pasa con la gente que está antes de Jesús? ¿Cómo ellos obtienen salvación? Lo que estaban en el Antiguo Testamento, Los que estaban antes de Jesús. Básicamente, la redención se consuma con el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Eso entendemos bien. Lo que sí tenemos que entender también es que antes de que Cristo se haga, o sea, antes de que Jesús, o sea, antes de que Dios envía al verbo a su carne, Él ya había profetizado desde antes, que había anunciado con sus siervos a profetas: va a venir un Mesías, va a venir un Salvador, hay que creer en ese Mesías, hay que hacer cumplir con la ley de Dios, va a venir ese Mesías. Entonces Dios
ya venía avisando este acontecimiento desde hace mucho tiempo, ¿verdad? La manera que ellos obtenían la salvación era cumpliendo con la ley, y Dios tenía anticipadamente ya para ellos un lugar en el cielo, porque el sacrificio de Cristo sirve para nosotros, sirve para nuestra generación y sirve para la generación pasada. El sacrificio de Cristo sirve para toda la humanidad que Dios ha elegido para ser salva. No sé si ellos esperando en una redención sería, ¿verdad? Sí, O sea, esperando esa redención, sí. sabiendo que en algún momento vendría, ¿verdad? Porque así como dice César, esperando ya en palabras de profetas de parte de Dios, ¿verdad? Entonces ya había va a venir una salvación. Ellos esperando esa salvación ya estaban viviendo. Ya esperando esa redención consumada, vamos a decir, esperando que la redención sea ya hecha carnalmente, entonces ellos vivían su vida esperando eso. A mí me gusta, por ejemplo, ver la historia, bueno, de lo que es la historia de Israel, como ellos siempre tuvieron simbolismo de lo que iba a ser el Mesías. Sí. Por ejemplo, el hecho de que tenían que hacer ofrendas a Dios, sacrificando a un cordero, al mejor de todos. También el hecho de que ellos siempre fueron rescatados por jueces. Por ejemplo, cuando Moisés rescató a Israel de Egipto, siempre como que en una persona estaba la esperanza. Y tras la historia, entonces se ve como Dios les mostraba, así es como va a ser. Siempre una persona va a venir a librarles a ustedes. O sea, siempre fueron cuadros de lo que iba a ser el Mesías Así en mismo. este tiempo, ¿verdad? O sea, en el tiempo de Cristo. Exacto. Y básicamente así es muy importante lo que mencionaste acerca de los sacrificios, porque la Biblia menciona claramente que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Exacto. Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Por eso ellos en la antigüedad, antes de Jesús, para estar bien con Dios, entonces hacían con Jehová, hacían los sacrificios de cordero, todo eso, y de esa manera redimían sus pecados. Pero esos sacrificios tenían que hacerlo siempre, cada semana, cada día, preparar, todo eso, ¿verdad? Pero ahora en Cristo nosotros ya somos redimidos por su sacrificio para siempre, ¿verdad? Ahora, para ir terminando, ¿cuáles son los beneficios de esta redención? Tenemos beneficios, ¿verdad? Yo le voy a leer rápidamente lo que dice. Los beneficios de la redención son vida eterna, perdón de pecados, justificación por medio de Cristo, libertad de la maldición de la ley, adopción dentro de la familia de Dios, liberación del pecado, paz con Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En otras palabras, Bueno, son muchos y mi memoria falla a veces. Pero tenemos también la ayuda del Espíritu y se cortó todo. Se cortó la transmisión, aunque sigue Instagram. Entonces, lo que venía diciendo es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para evitar caer en la tentación. sí, Y ese es uno de los beneficios también, porque siempre nosotros es como el cargo de conciencia, pero esto va más allá del cargo de conciencia porque viene del Espíritu Santo. Cuando vos cometís un pecado, cuando vos haces algo pequeñito y vos decís, no está bien lo que estoy haciendo. O vos pensás algo, no está bien si hago eso, todavía no hiciste, pero ya tenés ese cargo de conciencia que viene de Dios. Y ese sería el beneficio también que viene con sí, o sea, aceptarlo a Cristo. si agregamos eso significa morar al Espíritu Santo. Y sí. Está. Y sí. El convencimiento es muy importante. Ese es muy importante. Entonces, Porque va con lo que acabaste de decir, gracias a eso, que no estamos atados al pecado. gracias a eso, vamos a decirle, vivimos también en paz, ¿verdad? Sabemos que Dios no está Sí, Sí. en su mano. Porque imagínate la gente que no tiene cargo de conciencia. Hay mucha gente que comete atrocidades y no siente nada al hacer eso. Es porque están totalmente separados de Dios y no tienen a alguien que le esté diciendo que eso está mal. O no sé, quizás sí y no le afecta. Y Pero claro, no sabemos qué y ahí hacer. está, porque cree que de una forma errónea, ¿qué es el pecado? ¿Verdad? Ya. Entonces ellos creen que el pecado es así, matar a alguien más, Decir decir mentiras. o cosas así, ¿verdad? Pero no, estamos en constante, si no estamos con Dios o no estamos bajo su Ahora sí, mandamiento, murió. sí. ya Sí, no vamos. Sigue feo. Mira vos qué curioso. ¿Qué Bien, pasa? entonces Las redes sociales. es así. Ahora, para terminar, yo quisiera leer lo que dice Efesios 1:7. Dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Amén, ¿verdad? Sí, es básicamente eso.
No sé si hay algo más que Sí, podamos no. decir para seguir cerrando. Espectacular, hermano, como estuvimos hablando, todo en sintonía, el tema del pecado, caída de redención, ¿verdad? Sí. Hay mucho de qué hablar todavía, ¿verdad? Sí, realmente sí. Entonces, Porque no es un tema corto, un tema largo. Y si quieren saber más de esto, creo que en los estudios vamos a estar añadiendo. Realmente faltó toda la hora, el tiempo, nos faltó todo, ¿verdad? Los megas. No, queríamos seguir, pero no podemos. Entonces, ¿qué le parece si cerramos con una oración y después seguimos ya con lo que nos queda? Querido Padre Celestial, Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Padre, en esta noche. Gracias, Señor, porque podemos hablar de estas cosas preciosas, Señor, que encontramos en tu palabra. Damos gracias, Señor, en esta noche por el sacrificio de Cristo en la cruz para pagar el precio, Señor, por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a seguir una vida íntegra, decorosa, Señor, honrando y agradeciendo, Padre, este sacrificio precioso, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga. Estaremos viéndonos en otras transmisiones mañana a las 9:30. Tenemos culto central con el pastor Julio Vargas y estudio bíblico con los jóvenes de la iglesia. Amén. Dios Amén. les bendiga y muchas gracias por todo. Chao, chao.